Hoy hablaremos del primer criminólogo en México, el genio detrás de muchas investigaciones, Alfonso Quirós Cuarón. Esta es su historia. Nacido en Tampico, Tamaulipas en el año 1910, Alfonso Quirós Cuarón tenía su destino marcado. Con tan solo 15 años de vida, el joven perdió a su padre. Un hombre de identidad desconocida lo liquidó dentro de las oficinas del ferrocarril en la estación de Tampico. Esta pérdida no solo le cambió la vida, le entregó un propósito en la misma, y es que la pregunta que se realizaba constantemente Alfonso Quirós era: ¿qué motiva a las personas para asesinar? Y justamente esto lo llevó a estudiar la conducta de los criminales. Cuando emigra a la Ciudad de México en 1929, reafirmó su destino. Trabajó como ayudante en el Juzgado Cuarto Correccional y como practicante en el Servicio Médico Forense. Se graduó en 1939 de la Universidad Autónoma de México, mejor conocida como UNAM, convirtiéndose así en el primer criminólogo del país, prestando sus servicios en la sección médico-psicológica del Centro de Observación del Tribunal de Menores en la capital del país. Alfonso Quirós Cuarón tiene en su historia casos muy exitosos, pero el descubrimiento que cambia su vida ocurre en México en 1940, un hecho bastante trascendental y relevante. Es asesinado en agosto de este año León Trotsky, importante político soviético y enemigo del régimen de Stalin. Este vivía exiliado con asilo político desde 1936 en México. El crimen ocurrió en su casa, presuntamente a manos de un agente de inteligencia soviética de nacionalidad belga, pero esta información no fue suficiente para convencer a los cuerpos de investigación, por lo que solicitaron los servicios de Alfonso Quirós Cuarón. Estuvo a cargo de los estudios psicológicos al asesino. Estos consistían en conversaciones con él, juegos de cartas, estudiando realmente las razones para cometer el crimen. Los resultados arrojaron que el supuesto asesino era un mitómano, pero aún así se sospechaba que su nombre real y nacionalidad no eran las que se presentaban. Por lo anterior, Quirós Cuarón inició una investigación que duraría 10 años. En dichos años, descubrió que el asesino realmente respondía al nombre de Ramón Mercader, con nacionalidad española. Cometió el crimen por razones políticas, siguiendo órdenes de la dictadura comunista soviética. Este caso aumentó el prestigio como criminólogo de Alfonso Quirós Cuarón. A lo largo de las décadas del 50 y 60, fue el criminólogo estrella en todo México, destacándose en las investigaciones de los crímenes más sonados del país, como los del asesino serial de mujeres Goyo Cárdenas, cuyo trabajo llevó a concluir que el hombre no era un enfermo mental y debía ir a prisión. Quirós Cuarón expresó: ese hombre, lo único que merecía era desprecio porque se escudaba en aparentar desequilibrio mental, todo para evadir su responsabilidad. Escribió el libro Un estrangulador de mujeres, donde recopiló dictámenes médicos sobre Goyo Cárdenas, el asesino de Tacuba. En esos años dirigió igualmente la investigación para verificar la autenticidad de los restos encontrados por una arqueóloga mexicana del emperador azteca Cuauhtémoc. También realizó las investigaciones para dar con la captura del famoso falsificador de dinero llamado Alfredo Donadieu, conocido como Enrico Sampietro, de nacionalidad francesa. Como ya se mencionó, Quirós se convirtió en el primer mexicano que se graduó en criminología, pero antes de obtener el título había participado en un ambicioso estudio en la cárcel de Lecumberri. En ese centro penitenciario había utilizado métodos científicos para analizar las diferentes personalidades atípicas de los presos. Quirós afirmó que el Estado debía procurar establecer políticas que permitieran rehabilitar a los reclusos, además de prevenir el crimen teniendo en cuenta aspectos económicos, psicológicos y sociales. Así fue como a lo largo de su vida buscó un cambio en las cárceles, esas en las que no se regeneraba el recluso. Y es así como, gracias a una propuesta suya, desapareció el muy nombrado y temido Palacio Negro. Estamos hablando del penal de Lecumberri. En 1965 fue llamado por la Organización de las Naciones Unidas a encabezar una comisión que definiría el papel de los soldados estadounidenses durante la intervención militar americana en República Dominicana en ese mismo año, producto de la crisis política desencadenada luego del derrocamiento del presidente en 1963.
El 7 de octubre de 1978 tomó el que sería el caso más difícil de su carrera, la investigación que mermó su salud y que lo llevó a la muerte. Se trata sobre el asesinato de Gilberto Flores Muñoz, exgobernador de Nayarit y prospecto a la presidencia de la República, además de su esposa, la escritora Asunción Izquierdo Alviñana. Fueron asesinados a machetazos en su casa en Lomas de Chapultepec. Este asunto fue un tema muy impresionante. El primer sospechoso era el nieto Gilberto Flores Alavés. Quirós Cuarón se encargó de desenmascarar al ahora culpable Gilberto Flores Alavés, quien también era sobrino del expresidente de México Miguel Alemán y que sin remordimientos días antes había declarado en la prensa lo siguiente: No puedo creer la furia con la que fueron asesinados mis abuelos. A los dos les cortaban el cuello. A la par de ese caso, se dedicaba al área docente en su amada Universidad Autónoma de México, donde seguía dando cátedras de criminología, dejando así un enorme legado en su área para las siguientes generaciones, hasta que el 16 de noviembre, mientras impartía clases en la UNAM, falleció de un infarto. Se atribuyó su repentina muerte al desgaste y la exigencia que ese caso le demandó. Su influencia es de las más importantes en la criminología y medicina forense. Reformó el sistema penitenciario en México, además de contribuir a la desaparición del Palacio Negro de Lecumberri. Sin embargo, fuera de su entorno profesional, su vida personal fue siempre un misterio. Es así como resumimos la vida de este hombre importante para la historia no solo de la criminología, sino también para la historia de México. Alfonso Quirós Cuarón, un incansable investigador. Estableció en todo el país el estudio psicológico de los delincuentes, siempre buscando su rehabilitación. Pionero de la criminología en México, hombre persistente, con carácter y comprometido con su causa. Para muchos, el Sherlock Holmes mexicano, pero con la diferencia de que este detective, Alfonso Quirós Cuarón, no era ficción. No es lo mismo obrar el bien que ser bueno. No basta hacer el bien, hay que ser bueno. No basta tener hoy en tu activo más obras buenas que ayer. Es preciso que seas hoy mejor de lo que eras ayer. Doctor Alfonso Quirós Cuarón. A veces con el paso del tiempo nos vamos olvidando de personajes tan importantes como él. Si puedes compartir el video con tus amigos, aportarás un granito de arena para que más personas conozcan sus grandes aportes. Recuerda que si quieres que hablemos de algún personaje en especial, házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te agradeceré si me apoyas con un like y una suscripción. Yo soy Israel Sosa y esto es Academia Sosa.